Minutos cuando informamos que las EDES acreditarán al consumo de los usuarios el monto del aumento cobrado en julio pasado. Le devolverán al que pagó ese aumento sus recursos. Sí, y suspenderán el incremento de julio-septiembre. Está suspendido y se acreditará el cobrado, lo que han pagado, entre ellos yo que pagué antes de ayer. Bueno, pues yo tengo que sencillamente agradecer que así sea. Porque no te toca pagar. No, porque desde aquí hicimos ese llamado. Tenemos dos días insistiendo en que lo correcto por parte del gobierno no era solo detener la proyección de los aumentos, sino también desmontar, de una u otra manera, desmontar los aumentos aplicados también. Eso lo dijimos el lunes y lo dijimos o el martes y el miércoles. De manera que aplaudimos que hayan tenido oídos receptivos para esas propuestas, que no solamente fueron nuestras, otros sectores igualmente lo hicieron. Sí, efectivamente. Y mira, Domingo, no quiero dejar de pasar el tema de RD Elige con relación al punto nodal, porque la encuesta tiene 80 páginas, pero aquí nadie está hablando, no nos engañemos, ni de corrupción, ni de problema principal, ni de temas coyunturales. Aquí lo que está hablando es del tema electoral del 2024, que es a lo que nos tienen acostumbrados las encuestas. Y con relación a eso, las críticas a favor, en contra, o los comentarios a favor están dados en función del resultado electoral que se proyecta al día de hoy hacia el 2024, y me permito ponerlo sobre la mesa para que estimular la conversación en el sentido de que si las elecciones se repitieran, Luis Abinader del 2020 reiteraría con un 56%, y si las elecciones fueran en el 2024, ¿cuál presidente sería? Sería Luis Abinader con un 51.1%, el candidato del PLD con un 14.2% y el candidato de la Fuerza del Pueblo con un 13.5%. Es decir, que si las elecciones fueran hoy, Luis Abinader sacaría 2 puntos más que lo que sacó en el 2020. Pero además, miren, ahí está más que doblando, ¿verdad? 14 y 13 son 27. Bueno, y Luis Abinader ahí aparece con una intención de voto de 56. Está más que doblando los candidatos de los dos partidos más cercanos. Ahora, aquí todo el mundo sabe lo siguiente. Aquí se hace una medición y el candidato del gobierno, por lo general, saca casi un 10% más que lo que le dan las encuestas. Porque el peso del Estado en elecciones es apabullante. A Hipólito le daban un 20 y pico y sacó un 30 y pico en las elecciones del 2004. Pero usted lo hace así con todos los candidatos. ¿Por qué? Porque el peso clientelar del Estado en el proceso electoral es un distorsionante de mucho peso. Y más en los últimos tiempos del PLD, eso creció de manera brutal, porque en el ámbito partidario, el transfugismo y la venta, se abre un mercado para que los políticos se vendan al poder. Eso adquirió una dimensión que generaba repugnancia a todo el que tenía algún prurito ético. Entonces, todavía eso yo no creo que haya variado. De manera que... Y más en un contexto de crisis con tanta necesidad de subsidios y cosas. Exacto. De manera que ese 56 sí se mantiene, porque de aquí a las elecciones ese 56 puede pasar a 15 puntos. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Puede bajar a 15, puede bajar o puede subir a 60 o 70. No sé, no creo que a subir, porque los gobiernos tienden a desgastarse. Claro. Por la acumulación de insatisfacciones en el seno del pueblo. Pero sí yo puedo asegurar esto, porque las estadísticas soportan lo que yo afirmo,
si un gobierno va a unas elecciones con 56, saca sobre 60. Saca mucho más de 60. Eso dice en la historiografía electoral dominicana. Bueno, en el caso dominicano, nosotros sabemos que ha habido mucho rejuego con las encuestas. No pongo en duda ni cuestiono esta encuesta a la que estamos haciendo referencia. Las encuestas son instrumentos de análisis. No son realmente la expresión de una realidad. Es una percepción más que una realidad. No me refiero, insisto, a esta encuesta o a ninguna, es el concepto doctrinario que ellas tienen, ¿no? Y hemos visto muchas encuestas de todo tipo, porque ellas, aparte de ser un instrumento para el análisis, que además sirve finalmente a la planificación, es un elemento de propaganda. Se ha convertido también en un elemento de propaganda política o de propaganda comercial. La percepción en la gente es posible que sea distinta, lo que no quiere decir que este trabajo no tenga algún sostén metodológico asociado, vinculado a formas científicas, pero también la percepción de la gente, la percepción que se siente en la calle es distinta. No creo que haya realmente ese altísimo nivel que se le confiere en este caso al presidente en cuanto a simpatía electoral. No dudo que puede estar por encima de cualquier otro candidato, no lo dudo. Pero una pregunta, y va a ser un poco en el ámbito académico. Doctrinariamente tú fijas que las encuestas son una percepción que refleja una percepción, no necesariamente la realidad. Es un instrumento científico, tiene una ficha técnica, me refiero a las encuestas en general, tiene una ficha técnica, tiene una base metodológica, tiene patrones para poder analizar los modelos que se van a correr, el tipo de metodología que se va a utilizar. Entonces tú dices que eso no necesariamente dice lo que es la realidad y a seguida señala porque lo que se dice en la calle es otra cosa. ¿Y cómo tú mides lo que se dice en la calle? Lo que tú escuchas. No, porque yo dije percepción. Sí, pero, o sea, la realidad a la otra realidad. No le estoy dando valor pero de verdad. Me refiero, no estamos hablando de bueno, nosotros instrumento. Como entes sociales que somos, tenemos vínculos con distintos estamentos y distintos individuos en la sociedad. Y ello nos permite tener una fuente más fidedigno y fiable que una muestra de 2,000 personas estratificada. Eso de más o menos lo dices tú, no yo. Yo no he hablado. No, una pregunta que estoy haciendo. Pero yo no he hablado ni de más. No, yo estoy preguntando, yo no estoy afirmando. Ni de menos. Porque de hecho, como son percepciones de un instante, pierden objetividad. Es ahí donde está el asunto de las encuestas. Por eso es la manifestación de una percepción. El asunto de las encuestas tiene el mismo contenido, aquel principio filosófico, y esto también es doctrinario, o sea, tiene la característica de una correntía, una encuesta. El agua que usted observó en un río en un momento es distinta a la. ¿Y cómo medimos la realidad entonces? Bueno, la realidad se puede medir de diferentes maneras. Incluso las mismas encuestas responden a metodologías distintas. Claro. Un patrón de ejecución de una encuesta hoy por parte de una empresa puede ser distinta con a la de otra empresa, analizando, enfocando claro. los mismos temas, con resultados distintos. Puede ser. Incluso nosotros sabemos que las encuestas en muchos casos han tenido, encuestas de entidades muy prestigiosas mundialmente, han tenido serias dificultades al momento de la realidad, que es el voto de la gente. Esa sí es la realidad. Ahora al momento en que el voto en este país ni siquiera eso es la realidad. En el momento en que la gente vota, que es la parte objetiva de la verdadera encuesta, no coincide con los resultados aportados por esas encuestas. Y eso lo vimos incluso reciente en los Estados Unidos, de las principales encuestadoras de los Estados Unidos, en las últimas elecciones. Que si bien daban a Biden como ganador, lo daban con un margen de ventaja amplísimo. De igual manera, se equivocaron en el asunto de la senaduría, es decir, del Congreso. La mayoría se equivocó, siendo empresas de perfil y prestigio mundial, ¿no? Y así lo hemos visto, incluso con el tema mismo de las elecciones anteriores, en el caso de Trump, que lo
lo señalaban como un perdedor. Pero mira, triunfó. O sea, las encuestas tienen sus debilidades, ¿no? Pero reitero, es un instrumento de análisis, solo que enfoca una situación en un momento dado. Pero yo te quiero decir una cosa, independientemente de los argumentos que tú puedas levantar, hay un hecho cierto. El impacto de las encuestas es un factor que no puede obviarse, que no puede ignorarse. Decir que este gobierno tiene el presidente el más alto nivel de reconocimiento y que en la mentalidad de la gente consultada él sacaría un nivel de respaldo mayor antes, tiene un significado. Puede ser mentira, puede no corresponder con los hechos, pueden que las cosas de mañana alteren esa vocación, pero en la actualidad tiene un sentido inmensamente positivo el uno es ser beneficiario con una expresión mayoritaria y una encuesta. Yo no tengo ninguna duda que en la actualidad hay una valoración del gobierno que ningún juicio particular puede dudar y que además la encuesta misma fortalece y ratifica. Abinader está en la conciencia de la gente con un nivel mayor del que creen los opositores. El problema del que hace propaganda es que tiene que dar mucha maroma para poder mantener la coherencia. Miren, todos los partidos hacen encuestas que no la dan a conocer. ¿Y para qué sirven esas encuestas? Bueno, para construir las estrategias que les permite posicionarse y ganar segmentos de votantes. Las encuestas ahora mismo son el instrumento de levantamiento de datos sociales que usan en economía, en mercadeo, en historia, en planificación. O sea, tú quieres planificar la política de salud, por ejemplo, y tú haces un levantamiento sobre la actitud para descubrir cuál es la actitud que tiene la gente frente a los planes de salud que permiten la concreción de la política de salud. Todo todavía no se ha logrado construir otro método para descubrir los elementos de cortes sociales que conforman una sociedad, que no sean las encuestas. Porque son estudios, puede ser socioeconómico, puede ser sociopolítico, puede ser sociodemográfico. Es más, la gente no lo sabe esto, pero la Organización de las Naciones Unidas manda a hacer un censo que no es más que una encuesta que abarca a todo lo que pudiera considerarse como muestra. Pero el censo y encuesta no es lo mismo. Oye, pero por eso lo estoy describiendo. Tú dices que no es más que una encuesta. No es más que una encuesta que abarca todo el universo de la muestra, el universo 100% de la muestra. Eso es un censo. Sí. Una encuesta es... No con una muestra representativa, sino el universo total de encuestables. Una encuesta es la representación de un universo. Porcentual. Y el censo es el universo completo encuestado. Entonces hay una diferencia. Y es grande la diferencia. Pero yo la estoy explicando. Sí, pero yo, lo mismo, no, porque tú no me puedes decir lo obvio. No, porque yo no estoy apoyándome en lo obvio. Al final de cuentas, el censo, lo que entiendo que quiere decir Domingo, el censo es el 100% del universo de la muestra. El 100% del universo. La diferencia entre una encuesta y un censo es la dimensión de la muestra. Mientras una representa, el otro es objetivo. Claro. Una se infiere, otra diagnostica. Mientras una es a partir de un método que implica una representación del universo, en la otra es el universo total. Simple. Claro. Simple. Esa es la diferencia entre un censo y una encuesta. Que uno es el universo completo y el otro es una representación del universo. Entonces, eso lo dan en estadística 1. En toda la carrera sociales bueno, no vamos a discutir eso. O de humanidades. Lo dan, bueno, yo lo di por lo menos en 2 carreras. Entonces,
Eso está en estadística 1. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Un debate sobre el resultado de una encuesta no puede hacerlo alguien que tenga interés político, porque el interés político lo lleva a cometer un sesgo en el análisis. No un interés político, un interés partidario, porque la acción misma de la encuesta es una acción política. Bueno, eso es muy difuso. Yo digo que tenga un interés político. Entonces, ¿quién es que tiene? Tú dices que pierde derecho quien tiene. No, yo no estoy hablando de derecho. Tú dices que no puede. No. Que no puede pues hacerlo con objetividad porque hay un sesgo vinculado al interés que tiene. O sea, aunque sea yo, si yo tengo interés en eso, voy a cometer un sesgo en el análisis. Porque me voy a resistir a la verdad, y eso es una actitud cognitiva natural. Pero eso es un todo lo que choca con mi prejuicio. Eso es un prejuicio analítico. Todo lo que choca con mi prejuicio, yo lo rechazo. Eso es un prejuicio. Esa es una naturaleza. Pero el prejuicio tampoco es objetivo. Oye, esa es la naturaleza humana. Domingo, la gente se resiste a aceptar lo que choca con su prejuicio, y eso lo sabe cualquiera. Pero yo creo que tú le quitas autoridad a alguien, aunque tenga vínculo político, para analizar con ese tipo de enfoque. Y eso no creo ni que sea correcto ni que sea verdad. Sí, pero hay un detalle. Una encuesta es tú promover un resultado de una parte representativa de las tendencias que predominan. Ahora, esa búsqueda objetiva de tú saber por dónde anda el sentimiento de la gente choca con un criterio de la degradación, de que la gente precisamente hace la encuesta para justificar no lo que ve, sino para usarla de instrumento. Mira, hay una forma de prostitución, una encuesta que pero no se somete. En este caso, la que estamos comentando, no es prostitución. Una encuesta que no se somete a discusión, que no se somete al foro público, es una encuesta sin valor. Y en esa me refiero cuando la intención es pública, porque la mayoría de las encuestas, la mayoría que se hacen con un propósito analítico, planificador, etcétera, normalmente no se publican. Normalmente siguen siendo una herramienta de trabajo, pero normalmente no se publican. Pero cuando el interés es el foro público, y ese foro público no la asimila en su análisis, en el debate, en conjunción de ideas críticamente, no tiene ningún valor. Y dentro de ese foro, por supuesto, participa el espectro político. Y no solamente participa, es 100% político, pero además participa el espectro partidario. No importa si lo hace como institución o no importa si lo hacen los individuos de esos partidos. Pero ¿qué valor tiene si no se discute de manera crítica? ¿Cuál tiene? Aquí tenemos media hora discutiendo la encuesta. Exactamente. O el valor que tiene es aplaudirla. No, porque el aplaudirla persigue adhesión. El perseguir el aplauso persigue adhesión. Porque en la técnica y en la ciencia, cuando se hace pública, lo que se hace es procurar hacerlo de dominio público. Usted lo puede criticar o no. Ahora, lo que pasa con la encuesta de corte político, por ejemplo, nadie que se siente afectado critica ni la corrupción, obsérvenlo eso, ni el índice de corrupción, ni el índice de seguridad, ni el índice de popularidad, no. Lo que critican es la intención de voto, porque eso es lo que golpea en la percepción al que está abajo y de alguna manera oxigena al que está arriba. Y ese es el tema del análisis. O sea, si nada más es válido si no te golpea, bueno, y si nada más es válido si te deja beneficio, bueno, ahí hay un sesgo. Lo que pasa es que yo sostengo que todas esas encuestas las conocen todos los partidos. Todos esos resultados, no me refiero solamente a esta, sino a las que se han hecho anteriormente, que son resultados semejantes. Resultados semejantes, lo conocen todos los partidos. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.